Estamos aquí con Nubia Fernanda Barón Lozano. ¿y tú qué haces en la vida? Hace unos 15 años trabajo de profe. Ujú. Entonces, hace 15 años hago clases de danza, inspirada en danzas de África Occidental. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de las implicaciones, los efectos, las concepciones, las percepciones, probablemente la experiencia. Principalmente creo que es eso, ¿no? Como la experiencia que he tenido yo a través de esa danza, pero también creo que su merced me comentaba y me preguntaba respecto de una danza en particular, de un ritmo en particular, que se llama el Moribayat. Entonces también entraremos ahí un poquito más a hablar en detalle. ¿Y qué significa Muribayas? Moribayatza, bueno, hace poco, de hecho, nos encontramos con un hombre argentino que está visitando aquí Colombia y que estuvo por allá viajando. Él es músico, percusionista, pero pues claro, o sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, nos estaba hablando de que la palabra moriba sobre todo era como es un derivado de una lengua árabe, ¿no? Entonces que tiene como unas cosas que ver con este asunto musulmán también un poco, ¿no? Y pues que hablaba era como de un consejo, ¿no? Como de un asunto sabio. Mm, Ujú. Eso derivaba un poquito de eso. Entonces eso, pero bueno, pues toda una ceremonia, también es un ritmo, entonces hay varias variables para hablar de ese. ¿Y de qué gente practica? ¿Qué grupo? Bueno, en algunas fuentes de maestros y de estos libros que han escrito y todo esto, se dice que esto o lo practica el pueblo malinqué. Pueblo malinque que está en diferentes países de África Occidental. Entonces hay pueblos malinques en Guinea, en Mali, en Senegal, sí, pues países que ya sabemos, ¿no? Que África fue así como descuartizada y Con una regla. con una regla, exacto. Entonces, pues todas estas familias culturales fueron disgregadas y de todas formas los une y los suma pues como este legado ancestral que tienen y de sus prácticas. Entonces sí, en diferentes países, o sea, hoy día países, pues hay estas familias. Yo siempre pensé que los malinke eran como la gente de Mali. Sí, Es, pero no. Sí, pero no. Maliense se le dice a la gente de Mali. Malinke es una, de hecho no es la única palabra, ¿no? Mandingue, mm, Mananque, bueno, realmente hay varias formas de decirle a estas personas, pero digamos que es una de las cosas populares que se les diga Malinke. Eso pertenece como a un imperio de hace muchos años, que sí era el imperio de Mali, pero que ya después se desgregó, y que fue un imperio grande, pues, que acopló, que congregó muchas cosas en términos económicos, sociales, políticos, culturales y artísticos. Entonces, ya también fue como con unos presidentes y todo esto. No, no son presidentes, perdón, no recuerdo cómo es que se lo llama, como el rey, tal vez, uno de los reyes que empezó a hacer como algunas reformas a la cultura y a cómo se hacía mm, la cultura embajadora sí, del legado ancestral ante el mundo. Entonces, bueno, ahí apareció como toda una figura que es la cultura, sí, malinque o mandingue, pero eso habla desde una historia más que de una cosa muy fija, ¿no? Pero Marique por ahora es este pueblo. bueno, Muribayas. Entonces el Muribayas
¿Qué es? Ah. El Moriba Yatza. Entonces, el Moriba Yatza, una de las fuentes, un maestro de percusión, que fue, es todavía uno de los maestros como que en el mundo se reconoce como fuente de indagación, porque, bueno, digamos, exportación de ese mundo de África Occidental al mundo, pues salieron muchas versiones, ¿no? De cómo era cada ritmo, cada ceremonia que se asociaba, que se hacía, o quiénes hacían eso, en qué ocasiones, etc. Este señor se llamaba Mamadi Keita, murió hace unos años, no era tan viejito, pero ya tenía su edad. Y este señor, entonces, pues gente alrededor lo ayudó a recopilar unas versiones de unos ritmos. Y entonces, principalmente para tocar eso, ¿no? O sea, como unas notaciones, unas escrituras de partituras musicales, pero no partituras musicales como, no sé, las cosas de Beethoven o algo así, sino una partitura particular para percusión y con un contexto de dónde venía, quién la hacía, ta, ta, ta. Mucha gente ha hablado de eso y reconoce a este maestro, sin embargo, como digo, es una versión, ¿sí? Porque pues estas cosas que son tradicionales, que son pues de la cultura viva, van a estar siempre modificándose y en muchos lugares no va a ser lo mismo, si tenga el mismo nombre, o a veces en dos regiones se le llama distinto a lo que uno conoce como lo mismo, ¿no? Entonces, como acá, ¿no? Que uno va al ladito, no, así no es porque se hace así. Y aquí lo más importante es esto. Y sí, es el asunto de la tradición. Entonces, bueno, con estos libros y con estas cosas que empieza a hacer este maestro y otros maestros que empiezan a salir de África, pues empiezan como a generar unas versiones oficiales de lo que es cada cosa, ¿no? Entonces en Moriba Yatza nos cuenta este maestro que es una danza, es una danza para como una danza promesa. Es una, Promesa. ajá, promesa. Porque, bueno, en África pasa que hoy día incluso hay gente que para la sociedad en general es importante la familia. Y para la familia, evidentemente, es importante los embarazos, los matrimonios, Tener ¿no? hijos. Tener hijos. Y algunas personas sí creo que tienen como una tasa grande de, de preocupación por la infertilidad de las mujeres. Entonces, esta versión que tiene este maestro dice que cuando una mujer tiene un problema muy complejo de solucionar, como es no poder tener hijos, le hace una promesa al Moria Jackson. Entonces le pide que, que se le solucione, dice el libro así como el problema, pero digamos que tal vez está hablando un poquito más específicamente de esto sin decirlo tal cual. Em, y que cuando se le concede el deseo y cambia, sí, pues que puede tener lo que pidió, la mujer hace Moria Yatza, baila Moria Yatza y hace como toda una ofrenda, ¿no? Entonces en estas versiones de esos libros habla de la ropa que la mujer usa, entonces que se pone ropa vieja, sucia, esto, y que baila por toda la aldea, se dice que se baila alrededor del árbol de la aldea, ¿no? Es como si uno fuera a una plaza, ¿no? Antiguamente, pues muchas de estas plazas también eran eso, ¿no? Como un árbol, y alrededor del árbol estaba la alcaldía, las cosas como principales, pero además alrededor de ese espacio, pues había toda la movida social, ¿no? Entonces, dice que se baila alrededor de este árbol. Hay una gente que dice, hay otras fuentes que dicen que Moria Yasas también se llama el árbol de mango, es específicamente el mango. Eh, y bueno, entonces es así. Generalmente son mujeres las que hacen esta promesa, ¿no? Como pagan este. Eh, y, y hay unos formatos, ¿no? O sea, toda esta política que se hizo en estos tiempos de Seco Touré, se generaron
como unas cosas llamadas los ballets africanos, que son como una formación, como si fuera, digamos, una profesionalización en danza, ¿no? O sea, es donde se forman los artistas. Para shows, en ese tiempo era principalmente para eso, ¿no? Pues como que compañías de danza muy avanzadas donde recibían y realmente reclutaban, tal cual, bailarines, percusionistas, músicos, cantantes, los mejores de todas las regiones, de esa región de África Occidental, y, y generaban como unos espectáculos, unas cosas así muy asombrosas, muy virtuosas, ¿no? Muy tremendas para hacer giras por el mundo, ¿no? Sin embargo, este Morir Yatza no se hizo tanto así, ¿no? Todavía no, yo no he visto una versión que sea como de espectáculo. Se hace como muy adentro de las aldeas, de los villages, se dice, ¿no? De las villas y a veces los instrumentos son un tambor, las señoras cantando, haciendo pregones y en círculo todo el tiempo. Mm, Hay unas cosas, es como sencillísimo, como tener tal vez dos movimientos, como muy orgánicos, pero es curioso porque pues uno los mira de lejos y uno dice, pues quién sabe, o sea, no sé si tiene una significación tan directa como que uno dice, bebé, y no están haciendo esto, ¿sí? Como que es otra cosa distinta, pero no tendría yo como no sé, no tengo esa información de saber, sí, es que esto es lo que simboliza tal, ¿no? Así, entonces a veces tienen un tambor desafinado, sí, o sea, como en un pueblo, que a veces uno llega ahí pues lo que hay no es como que esté así en todas las óptimas condiciones o como uno conoce esos formatos, ¿no? Que son por lo menos un yembe, tres tambores lundunes, campanas, balafón, bueno, sí, todo eso. Sino que es una cosa muy de la aldea. Entonces, como lo que uno podría pensar que es como un bullerengue, digo yo, ¿no? O sea, no he visto esa ceremonia, pero como los videos y eso que he podido ver, hay como eso, como un asunto de niñas, de mujeres sobre todo. A veces, sí, generalmente los que tocan son los hombres, entonces a veces ahí aparecen los videos hombres percusionistas. Entonces eso pasa y sí, es como el asunto del agradecer. Es un pagamento. Es un pagamento. Y piden antes. Sí, Piden, sí, sí, o sea, cuando se baila el ya sabes porque ya se realizó el ya deseo. llegó. Ya Ujú. llegó ese Ya pasó. pagamento y la ropa. Sí, exacto, exactamente. Entonces, los movimientos le mueven a uno físicamente. También Ujú. es como muy de acá. Puede El ser. útero o se tiene como algún tipo de conexión espiritual con el útero. Me parece curioso, es como yo creo muchos maestros de los que hemos preguntado y hablado del asunto religioso, espiritual, tal, ellos hablan de que la religión es privada, ¿no? O sea, cada uno de ellos casi que no entra mucho a hablar de eso, pero que todo es espiritual, todo es espiritual. Entonces, es una concepción muy interesante, es eso, ¿no? Cada cosa tiene un espíritu dentro, ¿no? Y una cosa que lo anima desde dentro también. Entonces, entonces yo creo que los movimientos son curiosos porque son más como saltos, ¿no? Y como una marcha rítmica que, que realmente tiene como un- unas variaciones muy orgánicas. Entonces, digamos que yo digo, no, lo que te digo, no es exactamente como que uno dice, es el bullerengue que te estás exactamente como señalando el útero y los senos, y es que sí, no, no tiene eso, no tiene eso por ningún lado, pero probablemente haya una ancestralidad ahí mucho más, ¿no? Como
anciana, digámoslo así, que yo la verdad no lo conozco, pero es posible que esa marcha y todo esto tenga como un mantra. Yo, o sea, cuando hemos hecho esa clase es eso, ¿no? Como que vamos a hacer esta repetición, esta repetición, esta repetición y este canto, ¿no? Este canto, esta repetición de este movimiento, de este canto. Yo también lo que propongo sin quererme como imponer es lo que cada quien lleva a las clases, es como sienta que quiere, ¿no? O sea, a veces la gente no quiere meterse en intenciones, en propósitos, ni nada. Yo creo que cada quien dice, no, no, a mí me interesa hacer la cosa física, entrenar y esto. Para mí no está mal ni bien, simplemente es lo que, con lo que llega la persona. Y yo les propongo que también busquen eso, porque a cada quien lo mueve, cada quien baila por lo que quiere y lo que necesita bailar, ¿no? Y yo siento que mis espacios están abiertos para que la gente pueda hacer su propia exploración, ¿no? Más que yo decirles que lo que tienen que sentir, pensar, pedir, ¿no? Es como, esta es la historia, si a usted algo le resuena, intenciónalo y ahí probablemente hay algo que aparece, ¿no? Entonces, sí. Entonces el formato del Dream y los tres Ese es un es, formato. es tres, Sí, pues. mm, bueno, ese es un formato que es, esta región Malinque tiene esta región de África Occidental tiene muchas etnias, ¿sí? Es como si en Colombia hubieran dicho que todas las músicas tradicionales se tocan con gaitas, ¿sí? Entonces en algún momento, digamos, el vallenato se hizo la traducción a las gaitas. La marimba y las cosas del Pacífico se hicieron la traducción a las gaitas, ¿sí? Es como si hubiera pasado eso, porque eso fue lo que hizo este imperio, ¿no? Y esta política. Entonces reunieron a diferentes artistas y sabedores de las diferentes etnias, hicieron unos shows y sí, como unas versiones de los ritmos. Sí trajeron otros instrumentos, pero como este tenía una cabeza malinque, pues entonces realmente pesó mucho eso, ¿no? O sea, hoy día uno vaya y se siente como que algunas etnias no se llevan bien entre sí, ¿no? Entonces si uno les dice alguna cosa en la lengua que no es, o si Como dice, ah, gente que sí, son. claro, total, es como, ah, sí, es que tú eres indígena, y entonces, pues, no sé si yo, sí, o sea, es el asunto de cómo se identifica cada persona, ¿no? Y también muchas etnias pues se dedicaban a otras cosas que no eran tan artísticas. Lo que pasó también fue eso, ¿no? Como que esta etnia malinque es la etnia de los griots, es la etnia de muchas expresiones. Son artistas, principalmente, guerreros y artistas, ¿no? Entonces es distinto a los que se llevaban la vida arando o haciendo pastoreo o sí, como en otras cosas que de pronto no tenían un desarrollo tan amplio de lo que eran las danzas, la música, sí. Entonces como que eso se quedó. Entonces este formato del djembe, de los dures y todo esto es una cosa que sí pertenece a este pueblo, Malinque. Pero digamos que para el Maravilla Yatza no es que se use completamente. Sí se hicieron versiones como la de Mamá Keita, que es muy reconocida y digamos como un clásico, ¿sí? Uno diría, si usted quiere escuchar música folclórica del Caribe, pues escucha a Petrona o ¿sí? A Totó, pero esa no es la música, no solamente esa es la música autóctona, ¿sí? Entonces es eso, como lo que sale y se convierte como en el clásico y como en lo tradicional, en esa versión de lo tradicional, pero ya uno va a los pueblos o a los lugares en donde eso ocurre y pues no es tan exactamente así como se veía en esa otra versión oficial, digamos. Sí, entonces eso, pero sí, la versión es sobre todo eso, es muy, 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 muy familiar.
familiar, muy, sí, de la vecina, de la prima, de la hermana, de la tía, sí, de esto, muy de eso, muy de eso. Sí, sí, yo no he escuchado que hablen de, o sea, en el texto de Mamadí habla como de las personas que necesiten como pedir algo y que se les da, ¿no? Pero también el texto de Mamadí dice que las mujeres son las que más piden eso. Entonces, no sabría yo decir si eso también se aplica a los hombres, pero yo diría que no, porque realmente es una sociedad que está muy dividida en roles, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la mujer? ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Cuáles son sus funciones? Y sí, se rigen un poquito como en esas líneas más, eh, que diremos, tradicionales, no sé, conservadoras. Porque es importante mantener viva esta vez. Yo siento que mi percepción es una, yo no sé qué, o sea, yo siento que yo puedo estar un poquito afuera del mundo, realmente. O sea, no sé si el mundo necesita esta danza. Sin embargo, yo tengo la sensación de que siempre está bueno agradecer, independientemente de si uno ha pedido o no algo, si le ha llegado o no algo, si se han generado como cosas así que uno dice invaluables, ¿no? Como milagrosas, etcétera, etcétera. Eh, a mí siempre me resulta muy significativo agradecer lo que se necesite, lo que se quiera, lo que se tiene, ¿no? Entonces, es mi sensación y mi traducción cada vez que yo hago esta danza, ¿no? Como que yo la cuento, la comento y como que si lo que siento es que es una danza de agradecimiento y así lo traduzco, porque también es eso, ¿no? O sea, yo no soy de allá, no tengo ni idea de qué de verdad es lo que significa en términos morales, políticos, sociales, espirituales, ¿no? Y lo que me ha llegado a mí es esta traducción y yo me quedo y decido quedarme con este lugar es un momento, es una ocasión, una excusa para entrar en ese, reconocer que tengo y que puedo. Eso. Muchas gracias sobre rivales. Mándale un saludo a la mujer humana.